Yo creo que la respuesta pasa por qué es lo que se ha hecho hasta ahora para frenar el progreso. La hiperregulación llevó la innovación al mundo digital. Si vos bloqueas acá, bloqueas allá, bloqueas allá, bueno, al final lo que estás diciéndole al emprendedor es, al genio, a todos, muchachos, este es el único lugar en el que van a poder trabajar tranquilos. Y ahora lo que vemos es que se derrama y afecta a otros sectores que hasta ahora parecían como hasta cierto punto protegidos. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de No hay almuerzo gratis, episodio 290, ¿no es cierto? Faltan 10, solamente 10 episodios para el 300 y ahí sí, prepárense porque vamos a celebrar, pero en serio. Vayan presentando sus preguntas, si quieren pueden dejarlas en los comentarios, en la sección de comentarios, pues nosotros vamos a ir recolectándolos y en el episodio 300 vamos a hacer una especial de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Se me acaba de ocurrir. Vamos a decir la verdad. La idea fue de Luis. Salud, episodio 290. Bueno, gente, siempre hubo, siempre hay, siempre habrá gente diciendo es el fin del mundo. ¿Sí? Por H, por B. Esta vez es diferente. Además, siempre, ¿no? Sí, nosotros lo vivimos con ansiedad porque es la que nos tocó a nosotros, ¿no? Ahora es la inteligencia artificial. Pero esto es lo mismo una y otra vez. No es que en aquel entonces tenían claro qué es lo que iba a pasar después, a qué se iba a dedicar la gente después. Nadie sabía nada y estaba más o menos como estamos hoy nosotros. Hoy nosotros no sabemos. Pero si no sabemos, es mejor, me parece, enfrentar esto con cierta humildad. No sé, no es que, no, por un lado tenés al catastrofista que te dice, todos nos quedamos sin trabajo, y del otro lado tenés al utopista que te dice, no, todo se va a resolver, no sé bien cómo, pero todo se va a resolver. Y después están los planificadores centrales que dicen, esto hay que regularlo, aunque no sepamos para dónde va a ir, pero ya regulémoslo por las dudas. Exactamente, eso también. Que el Estado haga algo por las dudas. El que diría que de alguna forma se va a resolver es el optimista, porque el utopista diría, no, todo va a ser leche, miel y Eso es Brian Kaplan. Claro, bueno, pero digamos que son formas de la arrogancia. No sé, pero qué sé yo, porque yo tengo cierta inclinación, porque es mi personalidad, porque es mi temperamento, entonces la cosa va a ser así. No sé cómo va a ser. ¿Sí? Por ahí tienen razón los catastrofistas, pero no es que tienen razón porque saben ahora qué es lo que va a suceder. Ni siquiera se puede decir que tienen razón. Aún si las cosas resultan muy, pero muy mal, alguien la tiene que pegar. Si vos tenés todos los pronósticos, ¿no? Todo el abanico de pronósticos, alguno va a pegarle, pero de casualidad, ¿no? Porque sabían perfectamente, ¿no? Porque encontraron un patrón del que nadie más es consciente. Sí, Seo. Sí, estos que son una mezcla entre milenaristas y luditas eran los que se oponían a toda la tecnología. Son graciosos en el sentido de que son como un reloj chocho que da la hora 2 veces al día bien. En el sentido de que, claro, cuando lo que tenés es una especie de defensa mental en la cual estás preventivamente decepcionándote o teniendo la expectativa de lo peor, como si te estuvieras preparando para Robocop, es inevitable que no vayas a pegar algo porque es todo un cuadrante de todo lo que puede salir mal. Claro, pero si algo sale mal, entonces... ¿viste? Yo sabía. Yo sabía que así era. Cuando no pasó nada, bueno, pasó de largo. Aparte que es más fácil recordar las cosas negativas y ahí si la pegas con algo negativo, eres Nostradamus. Pero al final si hay algo que sí sabemos, si miramos para atrás, es que después de cada uno de estos sustos nos queda, sí, obviamente puede haber dislocaciones, puede haber trastornos, ¿no? Turbulencia, todo eso es cierto, pero después nos queda más eficiencia, no digo, me estoy refiriendo a los cambios tecnológicos, a los avances tecnológicos, a esas etapas de aceleración en esos avances. Nos queda más eficiencia, nos queda más productividad. Y no necesariamente menos trabajo. Lo que sí sucede es que cambia la forma de trabajar. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Siempre. Esto es lo que, a ver, que haya ocurrido siempre no significa que va a volver a pasar lo mismo, pero es como para reflexionar, ¿no? Si esto realmente es diferente, ¿en qué es diferente a todas estas otras oportunidades en las cuales mucha gente estaba anunciando el fin del mundo? Me da risa porque estoy pensando en el típico ejemplo de los fabricantes de velas. Sí. Y hoy en día las velas, no sé en dónde están ustedes, pero acá hay
una cantidad infinita de velas, Sí. velas perfumadas, velas para relajarse, velas para aromaterapia y no sé qué. Está bien, pero supongo que se venden menos velas que cuando la única forma de Sí, iluminar sí, sí. era... Pero digo, eso Sí, también, es- también hay carros llevados por caballos. O sea También. que no es que hace más de un siglo que sabemos que los automóviles son mejores, ¿no? En general para transportar que los caballos. Y los caballos no se dejan de usar. Pero digo, o en los ese burros. momento no se hubiesen imaginado que en algún momento más adelante en la historia se iban a poner de moda las velas para otra cosa y que los fabricantes de velas Sigue nunca habi- dejaron de existir. O Sigue sea, habiendo fabricantes de velas. como Es- que las cosas se reinventan, se reacomodan, Sí, se sí. adaptan y bueno, Pero- no todo. pero que se reacomode no significa Capaz que tenemos- sabemos exactamente cómo se van a acomodar. ¿Qué es lo que cada uno, cuál va a ser el lugar que cada uno? Esa es la mentalidad del planificador. Exactamente. Sí, perdón, Luis. Capaz tenemos que agradecerle por las velas perfumadas precisamente a la electricidad y a la bombilla, ¿no? Porque antes cualquier vela valía. Tal cual. Exactamente. Es gracioso porque en sus lecciones de economía el profesor Huerta de Soto habla de precisamente una sociedad libre en la cual no hay ni salario mínimo ni horario mínimo. Es decir, que vos estás adaptándote constantemente como un emprendedor hace a las situaciones del mercado donde está la valoración subjetiva de los consumidores. En ese proceso dinámico constantemente se están readaptando. En el primer comentario que hiciste, Marcelo, de determinar de qué se trata la meta del trabajo. No es el trabajo físico, como dicen los marxistas, así porque sí. Y también, para concluir el comentario, muy interesantes los videos que han puesto los muchachos de la economía P2P recientemente acerca de las posibilidades de la economía que integra a la inteligencia artificial. Sí. Yo creo que el error de fondo es ver el mundo, pues una foto. Así es como funcionan las cosas, más o menos. Yo puedo, es que es algo que nos resulta cómodo. Así es como yo estoy acostumbrado a operar, así es como los demás operan conmigo y esa es la foto. Y las cosas no van a cambiar gran cosa. Confundo, digamos, un modelo con la realidad. Sí, ese modelo puede cambiar. Este me parece que es el mismo error quizás en el que cayeron muchos durante la Revolución Industrial. Él hablaba antes de los luditas, ¿no? No. Si estas máquinas van a ser las que trabajen, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Todos vamos a perder trabajo, tenemos que luchar contra las máquinas. Y esto vuelve a emerger y obviamente no se presentan a sí mismos como luditas, porque eso está desacreditado, pero los argumentos son parecidos, ¿no? Es decir, lo que cambia acá no es solamente la tecnología. Esto creo que es lo que hay que entender. En el momento en que la tecnología cambia, también se amplían las posibilidades. Entonces, al ampliarse las posibilidades, aparecen nuevas necesidades, nuevos deseos, ¿sí? Y por lo tanto, se incrementa también la demanda. O sea, no hay nada estático. La demanda no solamente se incrementa, sino que se vuelve más sofisticada. Bueno, a propósito de eso, también hay un fenómeno que pasó cuando fue la creación de Internet y cuando Internet, digamos, fue el uso masivo de Internet, también pasó con blockchain, cuando se crearon las cripto, que de golpe hay un fenómeno que es, bueno, esto se va a usar para todo. Sí. Entonces, para todo necesito blockchain, para todo necesito Internet. Y como que hay como un hype, ¿viste? Como que la gente se entusiasma y entonces todo tiene... Y después que baja esa espuma un poco, se va viendo, se va como decantando, se va filtrando y se va viendo para qué exactamente esta nueva herramienta es útil, de verdad, y tiene el potencial de mejorar y de la eficiencia y de todo, y para qué en realidad no tenía ningún sentido y se puede... Y tenés los dos extremos, porque ese es uno, ¿no? De golpe este es el nuevo paradigma y esto lo cambia todo y lo vamos a hacer. Y después del otro lado tenés al tipo que te dice, no, ya está, hasta acá llegamos, ¿no? Si tenemos, no sé, un móvil con la capacidad que antes tenía una máquina que requería un edificio entero, pues ya está, hasta acá llegamos. No necesitamos más hardware, no necesitamos más software, dejémonos de joder, ¿no? O sea, todo lo demás sobra. ¿Qué más querés? Claro, es como un exceso. Como yo no sé qué hacer con esa capacidad, entonces no debería estar ahí, ¿no? Y está esta idea de que además de alguna manera se puede interrumpir ese progreso. Bueno, no, no se puede. Digo, si fuera posible, creo que no sería necesario. Pero lo cierto es que no es posible, porque por más que vos logres imponer restricciones infranqueables en alguna jurisdicción, se te va a escapar. Deberíamos de usar solamente disquetes de 1 megabyte. Claro. Eso que vos decís en broma es algo que muchas veces se dijo.
Pero no hace falta. Más que esto, no hace falta. ¿Quién sos vos para decidir cuánto es suficiente? Perdón, Luis, si vos decís algo. Se me viene a la mente un ejemplo. Imaginemos que la rueda no hubiera sido inventada, pero sí fue inventado todo lo demás, lo cual es imposible. Pero la rueda se inventa hoy en día, entonces el lavarropas con ruedas, la nevera con ruedas, la TV con ruedas, toda la mesa con ruedas. Obligatorio que todo en la casa tenga que ser con ruedas. Y obviamente que no es así. Lo de blockchain es una línea de pensamiento bastante parecida a eso. Claro. Entonces, lo que bueno, no es que probablemente suceda, ya está sucediendo, que me voy a referir al software principalmente porque son los que están como en la primera línea, ¿no? Claro. Los que están más ansiosos en este momento, porque hubo avances. Hasta ahora había gente que desestimaba, que era escéptica, y ahora con las últimas versiones, sobre todo de Cloud y de otros modelos, ya se nota que si vos no los usás, empezás a quedarte atrás. Entonces, evidentemente, esto es muy útil, y si es muy útil, la pregunta es, ¿útil para quién? Quizás en el futuro no es que haya menos gente trabajando en software, sino que en el futuro va a haber gente trabajando de maneras nuevas. Y eso es algo que se tiene que reacomodar. Entonces, el punto, me parece que cuesta entender en el medio de esta transición, es que la inteligencia artificial te potencia, eso no cabe duda, pero vos tenés que tener lo que potenciar. O sea, no te reemplaza, te potencia, pero ¿qué es lo que potencia? Eso es algo que tenés que desarrollar vos. Si vos, a mí se me ocurrió, les comento mientras pensaba en esto, un experimento medio sonso, pero que puede ayudarnos a orientarnos. Vos pedile a una inteligencia artificial que te haga ganar mucho dinero, sin especificar mucho, ¿sí? Sin especificar nada. No quiero que me hagas ganar mucho dinero. Sí, no va a ser completamente inútil. Por ahí te va a dar algunos buenos consejos. Consejo de inversión. Sí, o algunos principios. Ahorrar. Claro, sí, principios que son válidos, que pueden ser válidos para cualquiera. Te puede dar, te puede tirar alguna que otra idea, pero... Sí, pero no te va a empezar a tirar billetes por la pantalla. ¿No? ¿Por qué digo que este es un experimento para mí interesante? Porque si es verdad que nos va a reemplazar a todos, eso significa que vos podés pedirle cualquier cosa y vas a poder obtener eso sin necesitar a nadie más. Evidentemente, estamos lejos de esto. Pero lo que yo me pregunto es no si estamos lejos o cerca, sino si eso es posible. Te va a tirar algún output, vas a tener de ahí, pero el trabajo lo vas a tener que hacer vos, ¿sí? Y estábamos acostumbrados, me parece, hasta hace poco, a que el trabajo es algo en lo que vos, o sea, hacer ese trabajo implicaba especializarte en algo, ¿no? En el uso de una herramienta. Entonces, vos primero te especializabas y después buscabas a ver quién necesitaba a alguien que supiera usar esa herramienta, ¿no? Alguien especializado en eso. Entonces, es algo que durante mucho tiempo funcionó y nosotros estamos como adaptados a eso. Nos convertimos en un especialista y después buscamos, por ejemplo, nos especializamos en un lenguaje de programación. Y después buscamos a ver quién necesita a alguien especializado en ese lenguaje de programación. Pero en realidad, el lenguaje de programación es una herramienta. ¿Qué es lo que vos querés hacer con eso? Esa es la pregunta que vos te tenés que hacer. Y eso te convierte más quizás en un empresario que en un empleado. Esa me parece que es la dificultad en esta transición. Es una mentalidad la que tiene que cambiar. No digo que sea fácil. Me pregunto cómo es mejor enfrentar estos cambios. Porque vos también podés decir, no, yo estudié esto y nadie me contrata. Esa es una opción, es algo que mucha gente está eligiendo. Es que es algo que puede ser quizás satisfactorio, ¿no? En el corto plazo, porque el problema son los demás, no yo, pero no te va a resolver ningún problema. Sí, Seba. Sí, definitivamente hay que pensar como emprendedor porque de lo contrario uno tiene esta falacia de la noción de los óptimos y Rothbard comentaba de cómo no hay un nivel óptimo de la provisión de nada, es decir, de la oferta de nada. El óptimo ideal imaginario de algo no existe. Hay demanda y después hay la transacción donde se intersecan las líneas de oferta y demanda, pero para que se dé la transacción tiene que haber ese dinamismo de lo que vos comentás, constantemente preguntarse cuál es el propósito que persigue el consumidor y qué instrumento puedo utilizar para ofrecérselo. O sea, te especializás en lo que te sirve, pero primero tenés que establecer un objetivo, ¿no? Y esto es algo que en realidad no es algo nuevo. Siempre fue para cierta clase de persona, para cierto tipo humano, algo más satisfactorio y algo más productivo además. Pero ahora me parece que no solamente es así,
sino que se vuelve indispensable. Caso contrario, es muy difícil, te pasa lo que a los fabricantes de velas en su momento, ¿no? Y no, bueno, qué sé yo, alguien tiene que hacer algo. El famoso escrito ese, ¿cómo se llama? La declaración de los fabricantes de velas, ese manifiesto, que es en broma. Los fabricantes de velas y las candelas. Claro, claro. Lo que era un llamado a la intervención estatal para frenar la luz eléctrica. Sí, digo a la gente que por ahí no lo conoce. Y la cantidad de profesiones y oficios que se generaron a partir de la invención de la electricidad, o sea, el descubrimiento. Y ahí siguiendo también lo que decía Marce y luego lo que dijo Seba, o sea, lo que podemos hacer los seres humanos que no puede hacer la inteligencia artificial es cálculo económico, porque no tiene metas propias. Exactamente, y además... Y eso es lo que es importante para coordinar una economía y una sociedad, no es algo accesorio. Otra función completamente humana es el tema de la gestión, que eso, o sea, gestión y supervisión. Vos podés tener la inteligencia artificial trabajando en un montón de cosas, pero la supervisión, eso sí tiene que correr por cuenta de un humano. Y la gestión, gestionar personas o gestionar, sean robots o personas, pero alguien tiene que decir quién hace qué, en qué momento, ver si se está haciendo, si se está cumpliendo el proceso. Tiene que haber incentivos, sí. Sí. Y podría pensarse incluso como un poder de veto. O sea, tiene que haber un humano con poder de veto. Tal cual. Tiene que haber un director, aunque sea uno solo, no hace falta que sea una gran compañía para que haya un director. Vos podés ser el director de un proyecto unipersonal. Alguien tiene que hacerse cargo, y ese que se hace cargo es el que se beneficia si las cosas salen bien, y es el que pierde si las cosas salen mal. Bueno, podés, de vuelta, volvemos y bueno, quiero que armes una empresa y que hagas mucho dinero. Bueno, ¿y quién toma las decisiones? ¿Y en base a qué? Claro. ¿Sí? Y esas decisiones, además, están directamente relacionadas con el establecimiento de prioridades. Y esas prioridades tienen que ver con objetivos, ¿sí?, que son cambiantes, con necesidades que son cambiantes y con tu propia evaluación de la realidad. O sea, es algo muy dinámico y es algo que no se puede delegar. La decisión, vos de vuelta, si hay alguien usando una herramienta, ese es un ser humano que está tomando decisiones. No es la herramienta, por más sofisticada que sea, la que toma las decisiones. Y el poder de veto que decía Luis, incluso en el momento que algo está saliendo mal o que hay un error, tiene que haber alguien con un botón de on-off cerca o un enchufe cerca para apagar todo si hay algún problema, ¿no? Sí, y eso también es un humano el que está viendo si se está yendo todo de madre. ¿Y qué herramientas vos te conviene usar? Sí. Eso es lo que decía Paul Rosenberg en el episodio pasado, que de última tiene la opción de desconectar el aparato. Claro. Entonces, no es la herramienta lo que determina el trabajo, ¿sí? Yo sé usar un martillo. ¿A dónde están los clavos? ¿A dónde está la persona que me contrata porque yo sé usar el martillo? Esa es una actitud que cada vez te va a rendir menos, ¿sí? Es al revés. O sea, yo tengo un objetivo determinado. Tengo que colgar un cuadro. Bueno, por ahí necesito un martillo y un clavo. Entonces aprendo a usar clavo y el martillo o la herramienta que sea. A mí me parece que cuando estamos un poco perdidos, no hay nada mejor que una metáfora para ubicarse. Y a mí me gusta mucho chequear los subreddits de programadores de todas partes para ver qué están diciendo al respecto. Y algunos están medio hartos de todo esto. Porque... ¿De todo esto? ¿De qué? ¿De todo esto? El hype de la inteligencia artificial y de estos pronósticos catastrofistas o todo lo contrario. Se habla tanto de esto que están un poco hartos. Pero a mí me interesa incluso eso. Quiero ver cuál es el ánimo predominante y quiero ver cuáles son las respuestas que ellos consideran válidas, o muchos de ellos, cuáles son las que más ansiedad generan. Entonces, pareció que hay uno que acertó y para mi sorpresa fue bastante votado con este comentario. Y parece que representa un poco lo que estamos diciendo. Programar, dice, es una forma de que la máquina haga lo que vos querés. Lo fundamental es lo que querés hacer. Si usás tarjetas perforadas o JavaScript, es accesorio. Parece que en el último tiempo se ha confundido agarrar el pincel con ser pintor. Tal cual. Y no es esto lo que estamos diciendo. O sea, agarrar un martillo no te convierte en un carpintero, ¿no? Agarrar un pincel no te convierte en pintor. ¿De qué te sirve conocer un lenguaje de programación si vos sos incapaz de resolver problemas con ese lenguaje de programación? Podés estudiarlo toda la vida y ser un completo inútil, ¿no? Podés ser un genio, ¿no? Y dominarlo como nadie y ser un completo inútil. Si cuando nosotros decimos carpintero, pintor, programador,
asumimos que hay algo que va más allá del dominio de tal o cual herramienta. Y esto es el factor humano. ¿Y de qué estamos hablando específicamente? Creo que algunas cosas ya las mencionamos, pero podríamos encapsularlo, me parece, con la palabra discernimiento. Es algo que surge con el tiempo y es algo que uno adquiere también intencionalmente. Yo me dedico a esto, ¿sí? A un determinado rubro, voy ganando experiencia y eso es lo que me permite tomar eventualmente mejores decisiones. Y me permite también detectar cuando la inteligencia artificial está, por ejemplo, alucinando, ¿sí? O cuando no me sirve para determinado objetivo. Quizás tengo que usar otra herramienta u otro modelo. La creatividad a la hora de resolver problemas también. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Lo que hicieron otros? Y no, porque evidentemente ese problema sigue ahí. Tengo que buscar otra solución. Y la capacidad de negociación. Esto es algo que tampoco se puede delegar, por lo menos no 100%. La capacidad de persuasión. Esta es la solución que vos necesitas. ¿Sí? Solamente una persona que está involucrada en la solución de problemas puede convencerte de que esa es la solución. Y no basta con que sea persuasivo. Tiene que realmente solucionar un problema si quiere que lo contraten o que ese contrato dure. Hay un aspecto paradójico también acerca de todo esto que tiene que ver no solo con la intuición del descubrimiento de cuáles son los propósitos o metas que buscan los otros, los consumidores, sino el hecho de que ese discernimiento y esa discrecionalidad de la que hablaba Mariana cuando hablaba acerca de la supervisión es algo que tiene que desarrollarse a través de la práctica operatoria en el mercado, que no puede reducirse a este es el burócrata encargado, porque si haces eso, acabas con Chernobyl, porque entonces no es el que más experiencia o discernimiento ha adquirido a través de esa experiencia, sino el que has quedado asignado, como por ejemplo pasó con las empresas petroleras cuando se nacionalizó el petróleo en países en donde antes había un mercado de producción de petróleo. Sí, sí, sí. Y hay mucho ahí. El aprendizaje, a ver, ¿cómo aprendimos siempre a lo largo de toda la historia y prehistoria como seres humanos? Es algo que te involucra de lleno. Es ensayo y error constante, es, ¿viste?, corregir el rumbo. Bueno, eso es algo que no se puede reemplazar. Es lo que te convierte en la persona indicada para decidir con quién tenés que trabajar, ¿sí? A quién tenés que ofrecerle tu producto, cuáles son las herramientas. Bueno, todo eso no desaparece. Es el rol de director que hoy en día por ahí está como más centralizado. El día de mañana quizás sea más descentralizado. Vamos a tener muchos más directores que ahora, o como se llame, ¿sí? O sea, eso no necesariamente es un puesto específico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que implica ese rol? Es una persona que está pensando, en definitiva. Por más que se llame inteligencia artificial, no está pensando. Esto es algo que, claro, que es tan... Los resultados son tan impresionantes cuando vos empezás a usar estas herramientas. Pucha, esto parece magia. Pero no, a veces, digamos, esta ilusión se rompe cuando vos ves que te tira algún delirio. Vos decís, no, entonces espera un cachito, ¿sí? Acá no puedo soltar yo el timón. Cuando le pregunté y me dijo que no me quería, me di cuenta de que no era conciencia artificial. Sí, no puede ser eso. Bueno, yo una vez hablando con Fernando Pelliccioni, un programador amigo, él me decía, hay un montón de cosas que puedo acelerar con el tema de la inteligencia artificial y todo el trabajo pesado, claro, me lo acelera un montón. O sea, me dice, me hablaba así, ¿no? Tal cual, textuales palabras. El tipo escribe como si fuese una máquina, pero solamente escribiente, digamos, de código. Después, en el momento, yo tengo que revisar y tengo que ver con mi conocimiento y con mi objetivo, cuál fue el resultado. La parte pesada ya me la sacó de encima. Entonces tengo mucho más tiempo y más capacidad mental y para después hacer toda la otra parte, que es la parte más humana de la programación. Pero la parte pesada, la parte burocrática, por decirlo de alguna manera, de escribir, que es la parte trámite de ese trabajo, me la aliviana un montón y eso para mí es fundamental hoy en día, porque le resulta mucho más placentero el trabajo. Creo que me lo dijo en esos términos, volví a disfrutar de la programación después de muchos años. Claro, un tipo que se pasó décadas programando. Claro, porque la parte pesada en algún momento la tenía que hacer, ahora la hace. No sé, ahora, perdón, ahí también hay una importante lección. Vos tenés que ir allí donde la inteligencia artificial realmente te potencia. Pues si vos ponele, ¿qué es lo que está haciendo? Él está trabajando para
que el rendimiento del nodo, ¿sí? Él es el lead developer de una implementación de Bitcoin Cash. Y está centrado principalmente en el procesamiento de más y más transacciones. Digamos, que esto sea viable con el hardware actual. Es un proyecto de escalabilidad. Sí, para escalar el sistema. Si vos tenés un sistema escalable, entonces la inteligencia artificial eso te puede ayudar. Pero si no, es como meterle en BTC, ¿de qué te sirve? El trabajo que él está haciendo no sirve para nada. Sería como meterle un motor, ¿sí?, de cohete a una carreta o ni siquiera a un coche con la rueda cuadrada. La inteligencia artificial no piensa, necesita gente que piense. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, estamos en que la inteligencia artificial en rigor no piensa, necesita gente que piense, gente como Fernando, ¿sí? Gente que piensa. Otro ejemplo que me viene a la mente es el de un amigo nuestro que tiene, esto no lo van a poder creer ustedes, pero hay muchísima gente en todo el mundo que paga por contenido, tiene una página en Substack. ¿Qué es lo que él hace? Escribe para el mundo angloparlante, él es australiano, vive en Argentina y les cuenta esta transformación que está viviendo Argentina a mucha gente que está interesada en eso y paga. Además viaja y cuenta sus experiencias de viaje. Claro. Como un newsletter, ¿no? Es un newsletter. Hay partes que son de acceso libre, pero la gente paga y el tipo vive muy bien de eso. ¿Qué es lo que por qué paga esa gente? ¿Qué es lo que a esa gente le interesa? Le interesa lo que piensa él, Joel, sí. Le interesa el promedio de lo que se dice en internet o un resumen de lo que, no sé, blogs de viajes dicen. No, le interesa el punto de vista de él, porque él se ganó ese interés. Es un tipo que tiene una trayectoria, es un tipo culto, es un tipo que tiene cosas que decir, tiene, digamos, ideas propias. Entonces, eso, la inteligencia artificial no se lo va a sacar. No sé si él la usa o no, pero digo, es un trabajo que, por supuesto, no existía hace unos años. Y el tipo se insertó de esa manera. No es que tampoco él sabía exactamente cómo es que iba a llegar acá o que iba a terminar haciendo eso. Hizo un montón de cosas antes y le va bárbaro. Otro ejemplo que se me viene a la mente, que en otro rubro diferente, es en el rubro medicina, veterinaria, bueno, todo ese tipo de disciplinas. Yo a mis hijos no dejaría que la inteligencia artificial... O sea, por ahí podés hacer consultas con inteligencia artificial para alguna duda o algo, pero el control y, no sé, cualquier consulta o problema que pueda llegar a tener con la salud de un niño, o sea, iría a un pediatra experimentado a consultar, sí, bueno, a que vea. Y ese pediatra por ahí sí le sirve la inteligencia artificial para sus investigaciones o para ver o para hacer una consulta o lo que sea, pero la consulta con el médico... ¿Querés el juicio final? Digamos que la decisión final depende de un ser humano. La pregunta que siempre surge es, ¿y qué hay de los que no se pueden insertar? Estamos hablando de un ejemplo, de otro, está bien. Y hay gente que no va a poder insertarse, no va a poder adaptarse. Lo primero que yo me preguntaría, antes de responder a eso, que no es que tenga yo la respuesta, pero digo, antes de encarar esta cuestión, es ¿por qué son tantos? O aparentemente son tantos. ¿Por qué hay tanta gente con tanto miedo? Yo creo que la respuesta pasa por qué es lo que se ha hecho hasta ahora para frenar el progreso, ¿no? Es la hiperregulación. La hiperregulación tuvo un efecto inesperado. Llevó la innovación al mundo digital. ¿Por qué? Simplemente porque ahí se podía dar. Si vos bloqueas acá, bloqueas allá, bueno, al final lo que estás diciéndole al emprendedor, al inventor, al genio, a todos, muchachos, este es el único lugar en el que van a poder trabajar tranquilos. Y todo se dio ahí, en el mundo digital, hasta que explotó. Y ahora lo que vemos es que se derrama y afecta a otros sectores que hasta ahora parecían como, hasta cierto punto, protegidos. Lo que estamos viendo entonces es la reacción de mucha gente que estaba tranquila porque pensaban que las leyes los iban a proteger de la realidad. Al final es eso. Esto es algo que a esta altura nos va a afectar a todos, directa o indirectamente. El proteccionismo, esta es parte de la razón por la cual yo abandoné el derecho después de 3 años,
porque me daba cuenta de que imbuido en eso está una actitud o una visión del mundo en la cual uno tiene una expectativa de que la sociedad le debe a uno demanda de tu servicio o de tu producto porque vos tenés tal diploma o porque sos gremiado de algún colegio profesional, y yo determiné estratégicamente que esto lo que te hace es osificarte o volverte totalmente quebrantable en el momento en el que tengas que actuar como un emprendedor, que tengas que confrontar la realidad y adaptarte a ella de manera operatoria en el mundo. Es decir, los que promueven el proteccionismo lo que quieren es una seguridad falsa que siempre es por la fuerza y a coste del contribuyente. Un ejemplo claro de los que viven de la propiedad intelectual. Y es un peaje, siempre es un peaje. No se puede mover nadie a menos que sea por mi puente, y por mi puente porque lo asignó el gobierno y me tienes que pagar a mí porque yo soy el dueño del puente. Sí, sí. Yo creo, en general podemos decir que son negocios que dependen de la escasez artificial y de ineficiencias protegidas. Un ejemplo que se me ocurre de eso que hablabas de la protección es el correo. Cuando se inventó el email, de golpe los correos postales empezaban a tener cada vez menos sentido, y entonces de golpe, bueno, había cosas que solo se enviaban por correo, no sé, la boleta de la luz, del gas y todo, te seguían llegando por correo para darles el trabajo al correo nacional, ¿no? de cada lugar. Resulta que ahora el correo, con el surgimiento de las compras online, el correo ahora tiene más trabajo que antes, porque el correo se encarga de entregar paquetes. Sí. Entonces, como que, viste, o sea, no hacía falta protegerlo porque en algún momento, por ahí durante un tiempo fue, bueno, la transición, pero resulta que ahora se reinventó y el correo se encarga de eso. Y es que es verdaderamente una aberración psicológica no querer confrontar el riesgo y la fluctuación. Rothbard hablaba acerca de cómo va a haber en la sociedad libre o en una sociedad sin Estado profesiones que simplemente van a continuar existiendo porque nunca fueron un mero monopolio exclusivo del Estado, como por ejemplo el que hace ataúdes para muertos, el que tiene una funeraria o el que es médico. Es decir, va a continuar habiendo demanda para eso, haya Estado o no. Sí, sí. Lo que está pasando es que están cayendo estas barreras artificiales y mucha gente que se sentía hasta ahora invulnerable, se siente vulnerable y piden que esas barreras vuelvan a ser erigidas. Pero ya no es posible, ya no es posible. Y esto es algo que hemos visto en otros cambios de paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma y todo cambio de paradigma es en alguna medida turbulento. Ustedes no sé si se acuerdan del pinchazo de las .com. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en ese momento estaba pets.com, que es el ejemplo más claro, ¿sí? de un activo inflado, ¿sí? Que se pinchó instantáneamente, pero pets.com era simplemente eso, ¿sí? Un dominio, no había absolutamente nada y la gente pagaba millones por eso. Pets.com, digo, era uno solo, un montón de equivalentes. Creo que también hoy hay equivalentes a pets.com. Pasa que es difícil identificarlo, pero no sabemos exactamente qué es lo que viene después. Lo que sí sabemos, sí, no con certeza, pero casi con seguridad, es que vamos a pasar por un proceso parecido. O sea, todo ese entusiasmo excesivo se va a moderar y todo lo que es realmente inútil va a desaparecer. Lo que pasa es que hoy no sabemos exactamente qué es lo que no sirve para nada y porque hay que experimentar. Ahora, que la transición sea turbulenta no significa que no puede ser menos, o no podía haber sido menos turbulenta. O sea, si es muy turbulenta no es porque era inevitable, porque es algo inherente a esta tecnología, así generar caos, sino porque los estatistas, en lugar de una transición gradual, que era posible, eligieron el bloqueo. Entonces, lograron frenar el progreso en algunos ámbitos, en muchos ámbitos, durante muchos años, pero mientras tanto el progreso continuó. No lograron frenar el progreso en sí. ¿A dónde? A donde todas esas regulaciones no tienen efecto. Entonces, mucha gente hoy siente que no está preparada y están quizás como el que se manda a estudiar una carrera que no tiene, no sé, una boludez, como digamos, ¿cómo se llama esto? Análisis interseccional, ¿sí? Y después se queja de que nadie lo contrata, que no hay trabajo, ¿sí? No hay salida laboral, lo cual no es necesariamente algo malo. Si una persona que no tiene criterio, lo que tenés que hacer es pasar por esa experiencia y después aprender esa lección y dedicarte a algo que probablemente sí tenga demanda en el mercado. Así que en el mundo que se viene, obviamente los estados no van a desaparecer, pero creo que este intento de proteger a esta gente por medio de leyes idiotas va a ser cada vez más inefectivo.
Igual es gracioso porque los mismos que en su momento se quejaron de la industrialización, del capitalismo, ¿no? O sea, que nos tratan como robots y metieron a toda la gente en las fábricas y qué sé yo, son los que ahora se están quejando de que las fábricas están robotizadas y de que ¿dónde va a trabajar esa gente? O sea, el típico ejemplo es el de las cabinas de peaje, por ejemplo, que, bueno, ¿y dónde van? Sí. O sea, tenés a un tipo metido en un cubículo, pleno rayo del sol, en el medio de una autopista, con contaminación, con ruido, sedentario, un trabajo que es, o sea, insalubre por donde lo mires y lo reemplazás por una máquina para que, digamos, y no. Sí, ¿cómo era la palabra que usaba Marx que decía que este era trabajo Enajenante. Enajenante, hay otra palabra. Alienation, sí. Eso, alienante. Era alienante. Y ahora están desesperados por trabajos alienantes. Por fin tenemos herramientas que nos pueden sacar a la gente de esos trabajos que pasa son que si vos sos un robot mental y físicamente, y resulta que ahora no, ¿y cómo? ¿Y qué vamos a hacer con él? Y bueno, pero que haga algo distinto y que no le haga mal a su cuerpo y a su mente. Yo creo que esta ineficacia de ciertas leyes para frenar el progreso es algo que se está empezando a ver. Hoy, por ejemplo, vos podés mandar, y esto es relativamente nuevo, vos podés mandar la información de tu genoma, una vez que te lo secuencian, a empresas que en general trabajan en jurisdicciones que no tienen prácticamente restricciones para esto, y en base a eso, sea tuyo o de tus embriones, por ejemplo, ellos pueden darte información que en otras jurisdicciones no te pueden dar. Y vos, por ejemplo, podés elegir los embriones según cuál es el que, no sé, tiene mejores chances de vivir más tiempo, ponele. Entonces, ¿cómo haces para frenar eso si esto es meramente información lo que tenés que transmitir? Lo transmitís a través de internet, te devuelven información. Digo, esto es solamente un ejemplo. Vos el día de mañana quizás puedas mandar, por ejemplo, la información relativa a un conflicto, a una disputa que vos tenés. Y tu contraparte está, no importa, cada uno está en su jurisdicción, pero se pusieron de acuerdo en que el que va a resolver la disputa es un tercero y es una compañía que está en una tercera jurisdicción y usa inteligencia artificial. Eso quizás termine siendo el estándar para contratos de largo plazo, porque eso va a ser quizás más confiable que la protección que te da un sistema legal estatal. Afortunadamente, con enviar el genoma no pueden imprimir otro Luis Rodríguez. En 3D. Bueno, y en educación ya está pasando eso. Tenés tutores, ¿no?, disponibles para todo el mundo, cada vez más baratos. Están ahí las 24 horas para aprender absolutamente cualquier cosa, mejora constantemente. ¿Cómo van a competir los sistemas educativos estatales, ¿no?, con eso? Todavía la gente no lo está usando masivamente, pero ¿cuánto falta para que esto... Bueno, no creo que sea una cosa o la otra. La inteligencia artificial seguramente se va a integrar a sistemas, pero no va a ser el sistema que conocemos. Y ese sistema que conocemos, ese programa estatal, o cambia o la gente simplemente lo va a ignorar. Ahora, no estoy diciendo con esto que que adaptarse significa aprender a usar estas tecnologías. Hay gente que por ahí, no sé, no tiene inclinación, o sí, no sé, o por ahí, no sé, tenés 70 años y dices, bueno, esto ya no es para mí. No tengo 70 años, pero es como que no le den todavía. No, bueno, pero quizás no le encontraste vos utilidad en tu día a día. Pero a mi alrededor todo el mundo la usa para todo. Yo sigo, pero lo que es un comentario que iba a hacer justo un tiempo antes. Hay inclinación en las personas. Sí. O sea, hay gente que está más con la cabeza más para el tema de la programación. A mí jamás se me ocurriría, yo no lo haría, pedirle, bueno, genérame un código para hacer eso. Es como algo que no está en mi cabeza, pero hay gente que lo usa y vos te beneficiás indirectamente también de eso. A lo que voy es que adaptarse a esta nueva realidad también es, por ejemplo, privarse ahora. Si vos no sabés cómo vas a encajar en ese nuevo paradigma, bueno, ahora private de gastar en boludeces. Invertí, qué sé yo, en un fondo de retiro. Claro. Eso también es adaptarse, ¿no? Y hay mucha gente que puede adaptarse sin necesidad de aprender a usar nuevas herramientas, sin necesidad de ponerse a leer acerca de estas nuevas tecnologías o, digamos, estar empapado. No hace falta. Y a propósito de esto, si tuviéramos una buena moneda, una moneda no estatal ampliamente adoptada, tampoco sería necesario convertirse en un gran inversor para protegerse o para reducir la incertidumbre en circunstancias como esta, ¿no? O sea, bastaría con tener ahorros que simplemente tienden a incrementar su valor con el tiempo, que es lo que sucedía cuando teníamos el patrón oro, por ejemplo. La gente podía
confiar en que esos ahorros no iban a perder valor con el tiempo. Entonces no estaba esta ansiedad de, bueno, ¿en qué invierto? Y después me va mal y pierdo mi capital. No. Bueno, eso no lo tenemos en gran medida por, bueno, ya sabemos, por lo que sucedió, por lo que hicieron, no por lo que sucedió, por el secuestro de Bitcoin. Pero es algo en lo que estamos trabajando. Queremos que esa forma de dinero esté accesible para todo el mundo. Y esta es una de las razones por las cuales queremos eso. Y en especial porque la inteligencia artificial, en general la tecnología en realidad, es una fuerza deflacionaria. Lo que pasa es que vos tenés, de un lado tenés esa fuerza deflacionaria, pero del otro lado tenés al Leviatán siempre inflando. Pues, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se propone para supuestamente mitigar los efectos negativos de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que te dicen? Gasto social, así lo llaman, ¿no? Nuevas regulaciones, nuevos impuestos, bueno, dirigismo en general. Esto deriva necesariamente en inflación creciente. Esto necesariamente dificulta esa adaptación. Entonces, no hace más que empeorarlo todo. Por supuesto, no lo presentan de esta manera. Ellos te dicen que están acá para ayudarte, como siempre, ¿no? Creo que mientras el Estado benefactor, que es, creo yo, la principal causa de este gran desajuste, se siga planteando como solución, más dura va a ser la transición. Porque lo que hacen es apretar a donde pueden. O sea, los que más sufren son los sectores más expuestos a la arbitrariedad estatal. Con lo cual lo que están haciendo es impedir el crecimiento de esos sectores que son justamente los que más libertad necesitan para adaptarse. Pero bueno, me parece que la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Estos avances tecnológicos van a interrumpirse? ¿O es probable que se interrumpan? Si la respuesta es no, entonces seamos conscientes de que la protección estatal es ilusoria. Y por ser ilusoria, es también contraproducente. ¿Sabes? Obviamente, si no te queda otra, usala. Al fin y al cabo, te están robando, te vienen robando toda tu vida. Si por el motivo que sea, a vos no te queda otra, no está mal tomar algo, al fin y al cabo es tuyo. Es como te roban la bicicleta y bueno, la estás recuperando. Por lo menos estás recuperando una rueda de la bicicleta. Pero creo que es importante entender que eso no te va a salvar. Que sea, en el peor de los casos, una mera transición a otra cosa. Señores, no sé si alguien quiere añadir algo o puedo ir cerrando y despidiéndome de nuestra audiencia. Milei le decía a la oposición que no les queda otra que aguantarme porque también soy su presidente. Aparentemente, ahora, provisionalmente y hasta sentido contrario, soy residente fiscal y tengo trabajo en Holanda, entonces no les queda otra que aguantarme la oposición porque soy su residente. Pero en verdad le agradezco a todo el equipo de No Hay Almuerzo Gratis y a nuestros oyentes televidentes en toda la hispanidad, porque hay ciertas cosas que definitivamente son irreemplazables y esas no son por la fuerza, sino todo lo contrario, como la amistad y el idealismo de muchos que han trabajado en esto, incluyendo los desarrolladores del equipo de Bitcoin Cash y sus implementaciones. Y con eso quisiera yo despedirme el día de hoy. Yo solo quisiera concluir que gracias a este episodio he decidido no estudiar estudio de género mención Terian, ¿no? Entonces, gracias a los argumentos de Marcelo sobre ciertos tipos de trabajo. Bueno, por lo menos a una persona le sirvió este episodio. Ya está, con que uno haya cambiado su opinión ya estamos. Señores, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Dejen sus likes, suscríbanse y cuídense mucho que nos tenemos que volver a encontrar la semana que viene.